verdad que bueno, un placer que me hayan invitado, que se haga aquí, en mi casa además. Complicado para mí, pues la verdad que sí que hago muchísimas conferencias al año en muchísimos sitios. Normalmente tengo una cocina delante, o sea, hoy, hoy no, y para mí es muchísimo más complejo, pero bueno, al fin y al cabo se me pidió que hablara de creatividad y bueno, para mí realmente creo, o hoy en día pienso que gran parte de mi trabajo es eso, ¿no? O sea, por desgracia hay otra parte, ¿no? Más empresarial que no me gusta, la que odio totalmente. Y la verdad lo que me gusta sin duda es la creatividad, ¿no? Pero muchas veces cuando te preguntas un poco por la creatividad, yo creo que en cualquier ámbito profesional, lo primero, por lo menos que yo pienso, es la capacidad de sufrir que tienes que tener. O sea, si te dedicas a la creatividad, tienes que tener claro de que vas a sufrir. O sea, es un sufrimiento vital cada día. Las cosas no salen, o sea, no salen siempre. O sea, de cada 100 cosas que piensas, salen una, dos, tres. A veces con suerte incluso alguna más, pero es muy complicado. ¿Cuál es la suerte que tenemos los cocineros en ese sentido, no? Que bueno, tienes una idea, la desarrollas, la pones aquí, pagan por ella y encima sabes si les gusta o no. O sea, que encima la creatividad en ese sentido para nosotros es mucho más divertida porque cobras por ella. Cobras mientras estás viendo si la idea es buena o no es buena, ¿no? Luego, una vez que te dedicas a la creatividad, eh, yo creo que en el sentido también un poco tienes que situarte en qué parte de la creatividad quieres estar. O sea, yo siempre, por ejemplo, escuchaba mucho a Ferran Adrià hablar de la pirámide de la creatividad. O sea, para mí es una conferencia mágica que vi de él en Napa Valley, en California. O sea, y hablaba un poco de la pirámide. ¿En qué punto de la pirámide de la creatividad quieres estar? O sea, ¿y en qué punto realmente somos creativos los cocineros de hoy? Porque eso es otra de las grandes preguntas. O sea, ¿somos realmente tan creativos como parece? No estamos, o sea, yo no me considero que sea la punta de la pirámide de la creatividad, por lo menos. O sea, considero que en el mundo de la cocina, por ejemplo, hoy día está Ferran Adrià. O sea, pero después de Ferran Adrià, ¿quién está? El que hizo la primera tortilla de patata. Ese tío es creativo. No lo conocemos, pero el que hizo el primer gazpacho. O sea, realmente eso es gente a la cual un día se le ocurrió hacer una cosa que era totalmente nueva. Y eso es verdaderamente la creatividad. Muchas veces, ¿dónde te sitúas dentro de esa pirámide? ¿Dónde quieres estar dentro de esa pirámide? Lógicamente, pues la mayoría de la gente, aunque sea por ego personal, quiere estar en la punta de esa pirámide, en la punta de la creatividad, pero claro, es muy complicado. O sea, nosotros hemos sentido a veces la punta de la creatividad, alguna cosa con nitrógeno líquido hemos podido hacer, unas palomitas de aceite de oliva y tomate, ¿vale? Son cosas que realmente no existían y que abren caminos totalmente nuevos. Pero fuera de ahí, normalmente, o sea, en el 80% de los casos, estamos por debajo de la creatividad. ¿Es creativo un gazpacho de cereza? ¿No? Es creativo el que hizo el primer gazpacho. O sea, lo demás no dejan de ser realmente imitaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, es donde normalmente nos movemos. O sea, dentro de esa pirámide nos sentimos que estamos en el medio y ahí vamos tirando, muchas veces hacia arriba, muchas veces hacia abajo, pocas veces hacia arriba, menos de la que nos gustaría, pero sí es un trabajo que, como decía, o sea, al final te hace bastante el sufrir, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen las ideas también, no? Que es lo complejo. O sea, nosotros nos surtimos de absolutamente todo. Inspiración. Bueno, o sea, realmente yo, cuando veo a un cocinero decir, estaba mirando al mar y he creado un plato, o sea, yo le doy la enhorabuena, pero yo no puedo hacer eso. O sea, para nosotros, o sea, para mí, eso no existe. O sea, oye, para él, genial. O sea, Dios, hablo con un cocinero o cualquier otro ámbito creativo, probablemente más fácil. En el sentido de la cocina, o sea, para mí es muy complejo. O sea, yo he visto cocineros decir que estaba en un prado viendo una vaca blanca y que gracias a eso había hecho un plato que no tenía nada que ver con un prado y una vaca blanca. O sea, yo en ese sentido, la verdad es que me alegro, como digo, muchísimo por ello, porque el trabajo que tienen es bastante más fácil, pero el nuestro es mucho más sufrido y mucho más complejo. O sea, nosotros la inspiración no te viene por nada, son horas de trabajo, horas de apuntar cosas, horas de todo. ¿Dónde nos inspiramos? El entorno. O sea, normalmente, siempre, por ejemplo, en nuestro caso, nos hemos basado en Andalucía. ¿Por qué? Porque culturalmente nos ofrece una serie de cosas que merece la pena. O sea, a nivel de productos, a nivel de cultura, a nivel de platos de toda la vida tradicionales, populares, etcétera, etcétera. Pues sobre eso ya tenemos una base donde inspirarnos. O sea, ya tenemos algo. O sea, y a partir de ahí normalmente partimos. Los viajes. Eso a mí me cambió la vida. O sea, la primera vez que empecé a viajar, hace unos 10, 12 años, me empezó a dar una perspectiva totalmente diferente y totalmente nueva de lo que yo había visto por ahí. Y dije, coño, hay otras cosas que existen. O sea, hoy día que encima tengo la suerte de poder estar en otro país o en una ciudad como la de Nueva York, la verdad que ya la perspectiva es
totalmente diferente a la que puedes tener si no viajas. Eso te abre la mente. Y al abrirte la mente te abre hacia nuevos productos. Otra cosa es que tú en tu cocina quieras ser más o menos global. O sea, nosotros siempre, lógicamente, pensamos muy en local, porque nos encanta nuestra cultura y queremos, lógicamente, o la expresamos continuamente, pero o sea, también pensamos de que, lógicamente, hay que cocinar el local, pero también pensar el global. O sea, ya no solo técnica, forma, fórmula, hay muchísimas cosas que sin duda en los viajes te inspiran. ¿Dónde más te inspira? En otros compañeros, lógicamente. O sea, yo parte de mi vida me la paso gastando dinero en ir a los restaurantes. O sea, en nuestra vida siempre decimos, no, claro, lo tienes que hacer. Pero es jodido, macho, la verdad. O sea, porque es que el presupuesto que tenemos de I+D es -10. O sea, no es... Y eso es duro. O sea, porque en algunos sitios te conocen, te invitan, pero en otros no. Entonces, la creatividad cuesta, que eso es lo peor de todo. O sea, cuando no eres un genio, o sea, y necesitas, lógicamente, ver, trabajar, estar encima de ello, o sea, la creatividad cuesta una pasta. O sea, nosotros hoy día, tal y como estamos en España, tener un I+D es prácticamente, o sea, impensable. O sea, es una quimera, un sueño. O sea, que no sé si algún día se podrá hacer realidad, pero lo veo complicado. O sea, fuera de ahí, lógicamente, mejor. Pero la creatividad cuesta y cuesta muchísimo. El tercer paso es sentarte y comerte la cabeza. Probar, 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 probar. O sea, también una de las cosas que yo creo que muchas veces pasa en el mundo de la cocina es que somos muy robóticos. O sea, a mí hubo un tío que me hizo mucho pensar, un periodista gastronómico que ya se ha retirado, o sea, que hace unos años me dijo, o sea, tú no eres tan bueno, los demás son muy malos. Y es una frase que se me ha quedado grabada para toda la vida. O sea, no, de verdad, pero es necesaria. O sea, muchas veces hay que hacer ese tipo de reflexiones. O sea, realmente es que es verdad. O sea, es que en la cocina muchas veces actuamos de una manera súper robótica. No pensamos, no hay sentimiento a la hora de hacer las cosas, ¿no? O sea, yo siempre le digo a mis cocineros constantemente de que la cocina, aunque suene un poco cursi, pero eso es la realidad. O sea, al final una cosa porque esa es más buena que otra. O sea, ya no solo depende de la creatividad. Dentro de esa creatividad, lógicamente, tiene que haber sensibilidad. O sea, entonces, un plato está más bueno por otro que algo. O sea, cuando tú coges y le das a dos cocineros diferentes los mismos ingredientes para hacer una paella, ¿por qué una está más buena que otra? Los mismos, ¿eh? El mismo arroz, el mismo tomate, el mismo caldo, el mismo otro. O sea, básicamente por una cosa, porque tú le has prestado más atención que el otro. O sea, la cocina yo creo que muchas veces no depende realmente, o sea, de un acto creativo importante, depende de un trabajo detrás y sobre todo de la atención en la cual se le ponga. O sea, la sensibilidad, el sentimiento de cómo tú quieres que salgan las cosas. O sea, el cocinero tiene en su mano, o sea, realmente de moverse un poco en esa línea en la cual tiene la capacidad de hacer que una cosa esté mejor o peor. Un simple gesto se lo carga todo. Un poquito más de sal, un poquito más de pimienta, una reducción más de un caldo o menos hace que el plato sea totalmente diferente, ¿no? Entonces también, o sea, uno cree en la creatividad, pero sobre todo cree en la creatividad con sensibilidad. O sea, eso es verdaderamente muy importante en ese sentido, ¿no? Y volvemos un poco al hecho de cuánto quieres sufrir a la hora de ser creativo. No sé cuánto tiempo tengo, un cronómetro ahí, pero no sé. No sabía si tenía 5 minutos o una hora, de verdad. Pero bueno, realmente un poco es el sistema. O sea, nosotros somos súper autocríticos. Otra de las cosas que yo creo que son imprescindibles a la hora de ponerte o de dedicarte a cualquier ámbito profesional. O sea, ser autocrítico. Pensar que eres el mejor es de estúpidos. O sea, quiero decir, o sea, es que esto no tiene sentido ninguno. O sea, pensar que quieres ser el mejor, tal vez. Pero pensar que eres el mejor, o sea, yo creo que es una cosa que totalmente tienes que descartar a la primera. O sea, a partir de ahí es sentarte tú delante de tu plato y no porque tú le hayas hecho decir, qué bueno está. O sea, nosotros nos planteamos muchísimo cada vez que hacemos cualquier cosa. Y todo está mucho más pensado de lo que pensamos. Es cierto de que normalmente trabajamos para un mundo muy minoritario, cuando hablo sobre todo de la alta cocina. O sea, yo básicamente estoy hablando de lo que hacemos aquí, en esa cocina. Tenemos otra cocina donde hacemos otras cosas, pero donde hacemos en esa cocina, es verdaderamente sabemos que es para una minoría. O sea, la gente muchas veces no entiende al final lo que hay detrás. O sea, esto es como el que pasa por delante de un cuadro. O sea, yo mismo, y lo reconozco sin vergüenza, o sea, voy al Prado, paso por un cuadro y digo, me gusta o no me gusta. Probablemente sea incapaz de sacar algo más de ahí.
probablemente la persona que venga a comer a nuestro restaurante se siente, o sea, y el 80% solo llega ahí. Me gusta o no me gusta. A este tío le tenemos que gustar. Pero también tenemos que ejercer de creativo a la hora de gustarle a otro tío que entienda. Otro tío pasa por delante del cuadro donde yo he pasado y dice, o sea, el cuadro más bonito. Pero además mira ese trazo que tiene ahí, joder, qué interesante. Pasa otro y dice, o sea, qué cuadro más bonito. Qué trazo, qué interesante aquello. Joder, ¿y la sombra detrás? Otro tío pasa. O sea, qué cuadro más bonito, qué interesante, qué trazo, la sombra. En la época en la que se hizo, macho, eso no lo hacía nadie. O sea, otro pasa y pum, pum, así sucesivamente. Ese para nosotros es nuestro trabajo aquí. Detrás de un simple gazpacho cereza puede haber muchísimas connotaciones. O sea, texturas. Hay millones de texturas. Hay gente que tiene la sensibilidad o que está concentrado a la hora de estar probando un plato y probablemente la pillo o no. Nuestro trabajo es hacer que esos platos, o sea, sean creativos para el novato que tiene interés por probar ese tipo de cocina y el profesional que realmente le pone muchísima más atención. O sea, ese para nosotros, sin duda, es el objetivo final, que todo el mundo disfrute. O sea, el gazpacho cereza es un plato del año 99, creo. O sea, ya tiene bastante años, ¿no? Y fue, la verdad, uno de los primeros platos, o sea, en el año 99, donde empecé a darme cuenta de que había sabores en los platos. O sea, bueno, pues eso es real. O sea, tú estás en la escuela de hostelería, estás, te mueves, vas al restaurante, pero, o sea, muchas veces no hay detrás, ¿no? Entonces hubo un cliente que con un plato anterior, que era un ajo blanco con sardina, hueva de arenque y cabello de ángel, o sea, ese sí un plato del año 98, que hicimos la primera vez, donde me di cuenta, o sea, que nosotros creábamos de una manera totalmente, o sea, sin pensar nada de lo que había detrás, y que creábamos totalmente por inercia. O sea, crear por inercia muchas veces está bien. O sea, yo siempre digo de que muchas veces cuando vas creciendo, o sea, tu vida a nivel de creatividad en la cocina es como la de los cantautores en los discos. O sea, escuchas el primer disco y es genial. Escuchas los últimos y dices, coño, no parece el mismo. O sea, en la cocina pasa, entre comillas, relativamente lo mismo, ¿eh? O sea, empieza y tiene probablemente menos aciertos que aciertos, pero los aciertos que tienen, o sea, son verdaderamente esa manera de crear tan absolutamente sin sentido. Tienes chispazos de la juventud, haces cosas que verdaderamente son coherentes, otras veces no. O sea, y yo recuerdo platos de mi primera época en Ronda en los que hoy día digo, ¿cómo he sido capaz de hacer esto? O sea, y que no me arrepiento de ello, porque luego me dieron una perspectiva. Y gracias, sin duda, a ese plato, a ese ajo blanco, y a un comensal que no recuerdo ni el nombre ni la cara que tiene, la verdad, me da pena porque me gustaría darle las gracias hoy, o sea, que me dijo, joder, qué buena estaba la sardina. No, no llevaba higos, perdón, higos frescos, no cabello de ángel. O sea, el toque dulce del higo, la hueá de arenque, el ahumado con la almendra, le va genial. Y digo yo, sí, así eso no lo he hecho a conciencia. O sea, ha sido todo, he puesto ahí 4 cosas y resulta que aquello tenía armonía por la razón que fuese. Pues ese verdaderamente fue el día en cuando empecé a darme cuenta, sobre todo, de que al final cada plato tenía su porqué y todo tiene una historia detrás. Y que encima había gente que la pillaba. Y encima había gente que pillaba cosas que tú ni siquiera habías pensado. O sea, porque eso pasa también muchísimo, ¿no? Y a partir de ahí, realmente, es cuando poco a poco empecé, entre comillas, digamos, ¿no? O empiezas a madurar y a fijarte qué hacen más. ¿Qué es lo que pasa? Que ya te entra el miedo. O sea, porque en la creatividad también hay mucho miedo. O sea, miedo a que guste, miedo a que no guste, etcétera, etcétera. Como digo, yo creo que la única suerte que tenemos los cocineros es que encima el miedo te lo pagan. O sea, porque claro, aquí el tío viene, le gusta la nota y que paga. Es todo así. O sea, no... Ahora, si vemos que a 4 no le gusta el plato, algún problema hay. O sea, entonces lo cambiamos. Pero pagan, pagado. Que eso es lo importante realmente. Entonces, fuera de eso, vas creciendo, vas madurando y ya vas haciendo los platos de otra manera, ¿no? Por eso decía que al final eres muy autocrítico contigo mismo. O sea, hoy día ya nos sentamos delante de cualquier plato, probamos. Y eso es realmente un auténtico sufrimiento. Por eso digo que muchas veces en el mundo de la creatividad, si te dedicas a cualquier ámbito profesional, tienes que estar dispuesto a sufrir. O sea, o por lo menos elegir hasta cuándo quieres sufrir. O sea, y la verdad es que se sufre, y se sufre mucho. Porque luego llega época en la que no sabes las cosas. O sea, yo me he tirado 4 meses casi fuera y la semana que viene abrimos Caliba. O sea, ¿cuál es el menú? No lo sé todavía, ¿sabes? Decir, lo único que sé es que tengo una semana para hacer todos los platos nuevos.
Y tiene las ideas, porque además las ideas están aquí y aparecen y las vamos apuntando. Durante todo el invierno se apuntan 1000 millones de ideas. Pero muchas veces las ideas te sorprenden. O sea, porque jamás lo que apuntas primero es lo que sale. O sea, al final sale otra cosa y no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y ahora mismo hoy día también es muy complejo mi trabajo porque me dedico a diferentes conceptos, a diferentes formatos. Entonces, por ejemplo, el formato que tú puedas hacer en un restaurante en Nueva York es totalmente el formato diferente al que tú puedas hacer aquí en Marbella. O sea, pero totalmente diferente. Y eso es realmente también lo que más me cuesta y ese es realmente el sufrimiento que uno tiene cuando se dedica un poco a la creatividad. O sea, ese sufrimiento de ya no sé si estoy haciendo un plato para Nueva York o si estoy haciendo un plato para Marbella o si estoy haciendo un plato para Pekín. O sea, es súper complicado. Y eso es un esfuerzo que hoy día hago constantemente y me cuesta muchísimo el hecho de realmente centrarme y cambiarme los chips rápidamente. O sea, al final lo consigo, porque cuando llegas aquí y esas 3 días, ya sabes, en el entorno que estás, en la cocina que estás y te dedicas a ello. Pero al final te van saltando ideas y dices, bueno, eso podía ser aquí, podía ser allí, eso es un plato de alta cocina, sí, lo es, no lo es, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente al final, como digo, yo creo que básicamente considero que mi trabajo en ese sentido es súper divertido, pero que también tiene esa parte de sufrimiento placentero, ¿no? Yo creo que también, lógicamente, es un sufrimiento dentro de lo que hay placentero, sino tampoco que es la vida, si no hay cosas de ese tipo que te enganchen, pero que realmente la creatividad es muy difícil, ¿no? Sobre todo también, como decía, es en qué punto eliges el hecho de ser creativo en esa pirámide, ¿no? O sea, abajo, ¿no? Y sobre todo, a qué estás dispuesto a sacrificar y qué estás dispuesto a sufrir, ¿no? Así que nada, sobre todo muchísimas gracias por estar aquí en mi casa, espero que estéis a gusto. Y bueno, para mí ha sido muy difícil porque realmente, como digo, estoy acostumbrado a tener un par de sartenes en la mano, más que... Yo cuando he dicho a Rami, digo, aquí, estoy escuchando, ¿dónde está la cocina? O sea, podemos haber hecho el escenario ahí, o sea que gracias.